Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto de verla, o sea, de escucharla porque todavía no la veo. ¿Cómo está? Hola, buenas Buenas tardes. Con frío. Tanto como yo interpretando malas y fue así de corazón. Recuerdo, me Con acordé de esos harto frío. Sí, mucho frío, pero hoy día no hizo tanto frío como ayer y antes de ayer. Sí, no sé si hay menos frío. compartan. A mí, tarde o temprano, cuando lo vean, me motiva a seguir adelante. Hoy les toca prueba. ¿Ah? No es sin obligación. Si nace con cariño y del corazón, pues con cariño se recibe. ¿A las 10 usted sube las pruebas? Sí, a las 10 yo subo las pruebas. ¿Ya? Hoy día les toca la prueba número 4 y le quedarían 2 pruebas. Quedan Terminan 2 clases con usted ustedes. nomás. Claro, cada 2 clases hay una prueba. Ya estamos en la Bien. prueba número 4, nos quedarían como 4 clases. Escuchar permisivo para pasar por allá. ¿Aló? Gracias, mi gente. Recuérdame por ahí. Sí, CMY Bustamante. 3 letras de mi apellido. Gracias por escuchar, mi gente. Muchas gracias. Gracias, mamá. Mamá, mi gente, igual está más la intención que la cantidad. Gracias. Ya. Vamos a empezar, ¿cierto? La clase de hoy con los estudios de títulos. Vamos a hacer un repaso porque la semana pasada vimos este tema. No la semana pasada, la clase pasada. Ya vimos este tema de el estudio de título. Ya. ¿Qué es el estudio de título? Según lo que vimos. ¿Qué era el estudio de título? ¿Para qué era importante hacer este estudio de título? Para saber quién es el propietario, para que esté todo en regla, si es que no está con embargo. Claro, ¿cierto? Para eso era importante hacer este estudio de título. ¿Y qué es el estudio de título? El estudio de título es un informe de la propiedad, ¿cierto? Sí. Que esto se le entrega a la persona que está interesada, ¿cierto?, en comprar este inmueble. Es un escáner legal, ¿ya? También hay que verificar, ¿cierto?, que esta persona sea dueño, ¿ya? También es importante, ¿cierto?, conocer cómo se adquirió esta propiedad, la historia de este bien raíz, ¿ya? Si hay hipoteca, la situación jurídica en la que se encuentra. Ya eso habíamos visto, ¿cierto?, que es muy importante esto. ¿Aló, me Ya, escuchan? entonces, sí, ¿Aló, me escuchan? sí, yo escucho. Ah, ya, que me quedé en pausa cuando hizo la pregunta de qué es lo que es el estudio Ah, de ya, título. Voy en la micro, profesora, donde me dijo todo. ya, ok. Ya no, pero sí la escuchamos. Y, ya, el estudio de título, no sé si lo respondieron. Sí, una compañera estaba respondiendo, pero puede hacer soporte también, a Ah, complementar. ya, el estudio de título es para saber quién es el propietario actual del inmueble que se va a vender o se va a arrendar. En este caso de la venta, se necesita sacar un certificado de dominio vigente, un certificado de hipotecas y gravámenes, para ver que la casa no esté prendada, digamos, que no tenga nada que le impida la venta, y también un certificado de litigio. Del litigio pendiente, Sí, ¿ya? y Ya, para poder revisarlo. Eso, estoy en pero el proceso. ¿se acuerda, Patricia, que nosotros habíamos hecho una distinción entre la hipoteca y la prenda? ¿A quienes se le aplicaba la hipoteca y a quienes se le aplica la prenda? Ah, sí, sí, en los bienes inmuebles, hipoteca, y en los bienes muebles, una prenda. Claro, exactamente. Ya. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hay objetivos, ciertos, generales, ¿ya?
Lo importante, ¿cierto?, que la persona sea el dueño actual de esta propiedad. ¿Para qué? Para transferir este dominio, ¿ya? Porque como habíamos dicho, ¿cierto?, nadie puede transferir más derechos de los que tiene, ¿ya? Entonces también vimos la diferencia que hay entre un título traslaticio de dominio y un título de mera tenencia, ¿ya? Entonces la compra-venta, ¿qué es? Es un título de traslaticio de dominio que me permite a mí transferir este dominio. Ya no así, ¿cierto?, en el caso del arriendo, porque el arriendo es un título de mera tenencia, que significa que sea de mera tenencia que reconoce el dominio ajeno, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que hay de los títulos. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Que tenemos que asegurarnos que el La actual noticia de que vendedor habían del hecho un inmueble... allanamiento y encontraron sala conjuntival, las Hay armas alguien que largas y tiene el todo. audio. Ya. No sé quién tiene el audio. Ya, entonces eso es importante, ¿cierto? Asegurarnos quién es el dueño actual de la propiedad, ya, para poder transferir este dominio, ¿ya? También es posible destacar la existencia cuando hay derechos a acciones de terceros, ¿ya?, que perturben esta posesión actual de este poseedor inscrito. Hay alguien que tiene el audio. Por allá mejor. Por acá está mejor. ¿Sí? Sí, mire, acá hay menos gente. ¿Quién Ya, tiene el audio permiso. abierto? Tiene que bajar como... No, que después no le abre la puerta, no te cierra la puerta. Y no puede- Permiso. Y ahí sí. Ya. Entonces, esto es importante, ¿cierto? Revisar qué títulos de propiedad se encuentran y que estén en orden en sí. ¿Ya? Entonces, por eso hay un orden también de estos requisitos que es de forma copulativa. Entonces, este vendedor debe contar con ciertas características de ser poseedor regular y dueño de la propiedad, sin que existan acciones de terceros que puedan interponerse válidamente contra él. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿cierto? Que este vendedor debe contar qué características: ser poseedor regular y dueño de la propiedad, o sea, estar en el lugar. Ya, como les decía yo la otra vez en un ejemplo, yo no puedo vender una propiedad, ¿cierto? Yo soy dueño de esta propiedad, pero ¿qué pasa si parte de la propiedad, por ejemplo, se la tomaron? Ya, y hay unas personas que llegaron y se tomaron ese lugar, ¿cierto? Entonces yo a la hora de vender tengo que dejar esta propiedad saneada, no la puedo vender así, ¿ya? Entonces a eso se refiere. El vendedor también, como habíamos dicho, ¿cierto? Debe ser propietario, ya tiene que tener estas facultades que tiene el dominio, ¿cierto? El uso, el goce y la disposición, ya que no se encuentre limitado por algunos de los gravámenes, que aquí serían en el caso de los fiduciarios o los usufructos o servidumbres prediales o hipoteca u otros similares, ya que no se encuentra con ningún gravamen, ya. La propiedad no debe estar afecta a prohibiciones o a restricciones, ya sean legales, judiciales o convencionales, ya, que no permitan, ¿cierto?, la transferencia de esta venta. Ya, entonces, ejercer este derecho, este vendedor tiene que ejercer este derecho, como habíamos dicho, ¿cierto?, de uso, de goce y disposición. Ya, no tiene que tener limitaciones. ¿Ya? Porque nosotros tampoco vamos a querer comprar a lo mejor una propiedad que tenga un usufructo, ¿ya?, que tenga un gravamen. Entonces, importante saber, ¿cierto?, todos estos aspectos y todas estas características de este bien inmueble. Ya. También lo importante que habíamos visto, ¿cierto?, que el inmueble no debe estar efecto a algunas eventuales expropiaciones, que el inmueble no registre deuda impaga por concepto de impuestos territoriales, que en este caso sería el pago de contribución. Entonces ustedes tienen que sacar esta información de la Tesorería General de la República, ¿cierto?, para que estén al día estos pagos de las contribuciones, ¿ya?
Los inmuebles que están en algún régimen de copropiedad no deben registrar deudas impagas por conceptos de gastos comunes, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de que los gastos comunes se tienen que pagar sí o sí, ¿ya? Porque los gastos comunes también sirven como un título ejecutivo a la hora de cobrar esas deudas, ¿ya? Entonces también es importante el tema esto de los gastos comunes, tienen que estar al día. Verificar que se cumplan con todos los requisitos legales, ¿cierto? Para que la venta sea válida, ¿ya? Por ejemplo, que se requiera la autorización de incapaz. Entonces nosotros también vimos la diferencia que había entre los incapaces absolutos y los incapaces relativos, ¿ya? Se lo he preguntado varias veces, ¿quiénes son los incapaces absolutos y quiénes son los incapaces relativos? ¿Cuáles eran los incapaces absolutos y los incapaces relativos? Los sordos mudos, los ¿Ya? menores de 7 a 18 años, eh, no, ay, no me acuerdo el otro nombre que tienen. Ya, ya, mira, por ejemplo, están los incapaces absolutos, ahí ustedes tienen que diferenciar, ¿cierto? Están los incapaces absolutos, que son los dementes, los sordos, sordos mudos, que no se pueden dar a entender, ¿cierto? Y en el caso de los infantes, que son los más pequeños, que son de 0 hasta 7 años, ¿ya? Porque recuerden que, por ejemplo, en el caso de los incapaces relativos, ahí serían en el caso de las mujeres de 12 a 18 años y en el caso de los hombres de los 14 a los 18 años. Ahí serían incapaces relativos, pero los otros son incapaces absolutos, ¿ya? Y los interdictos, ¿cierto? Bajo decreto de interdicción. ¿Ya? Entonces, esos son los incapaces absolutos y los incapaces relativos. ¿Ya? Porque hay un orden que tiene la ley, como les decía. Este orden, los primeros van a ser, ¿cierto? En el caso de la edad de 0 a 7 años son los infantes. De 7 a 12 años, en el caso de las mujeres, son impúberes. De 7 a 14, en el caso de los hombres, ¿cierto? También son los impúberes y los menores adultos, en el caso de las mujeres, de 12 hasta 18 y en el caso de los hombres, de los 14 hasta los 18 años. Ya esos son los menores adultos. Y en el caso de los incapaces absolutos que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Aquí nombra a los infantes, que son de 0 a 7 años, ¿ya? Esos son los incapaces absolutos. Y los relativos van a ser los menores adultos. Ya, entonces después tenemos, ¿cierto? Los aspectos especiales que corresponden a aquellas solicitudes realizadas por el cliente expresamente y que no dicen relación con el orden de los títulos, sino los requerimientos especiales. Por ejemplo, el cliente podrá requerir que el estudio incluya si una propiedad puede o no destinarse a un uso comercial o industrial, si puede o no instalarse un colegio y si puede o no construir un edificio, ¿cierto?, de 20 pisos, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos van a ser aspectos especiales que están los aspectos generales, ¿cierto?, que se van a considerar y aspectos especiales que en el caso que a ustedes les pida expresamente un cliente, ¿cierto?, que quiere tener información, ¿ya? Quiere requerir cierta información. Por ejemplo, verificar si esta propiedad puede destinarse a algún uso comercial o industrial, ¿ya? De acuerdo a lo que él quiera, ¿cierto?, comprar, este cliente. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Sí, porque puede un cliente que le diga a ustedes, bueno, aparte que, ¿cierto?, le hagan este estudio de título, que no tenga hipoteca, que no tenga gravámenes, que sea el dueño actual de la propiedad, también le puede hacer un requerimiento especial, que le diga, ¿sabe qué? Necesito saber si esta propiedad yo le puedo dar este destino comercial, ¿ya? Ya. Clasificación. Ya tampoco existe un nivel legal, si sin embargo la fijamos para efectos de información que sea más clara. Ahí tenemos preventivos y preparativos. ¿Ya? Preventivos te va a permitir que tu abogado te informe si el inmueble que quieren comprar es realmente de quien dice ser el dueño o es objeto de alguna situación indeseada. De esta manera estarás evitando una estafa o un problema en futuro. Pero ustedes ya saben qué documentación tienen que tener, ¿cierto?, en este caso. Y los preparativos, revisar todos los documentos y papeles que sean necesarios para hacer la compraventa,
que quede perfecto. ¿Ya? Entonces, también vimos, ¿cierto?, qué documentos necesito para este estudio de título. Serían esenciales, simples, que son aquellos que no pueden faltar nunca, que siempre deben ser analizados, ¿cierto? Que ya ustedes se lo saben, ¿cierto? Que su compañera en delante los dijo. Escritura de compraventa y demás títulos traslaticios de dominio, hasta enterar, ¿cierto?, un plazo de 10 años. ¿Ya? Se pide una historia de esta propiedad, una historia de este bien raíz, porque acuérdense que el conservador va a llevar la historia de todos estos bienes inmuebles. Entonces uno pide la historia de este bien inmueble con un plazo de 10 años. ¿Ya? De las inscripciones del conservador de bienes raíces, ¿cierto? En el caso de estos títulos traslaticios de dominio que van a enterar estos 10 años. Inscripciones del vendedor en el conservador, certificado, ¿cierto?, de su vigencia emitida con no anterior a 30 días, ¿ya? Entonces, habíamos visto, ¿cierto?, el certificado de dominio vigente, certificado de hipoteca y gravámenes, hay interdicciones, ¿cierto?, que comprenda lo menos un periodo de 30 años. ¿Ya? Pero generalmente, bueno, eso siempre está actualizado, así que también acreditar, ¿cierto?, en el caso de la tesorería, que este inmueble no registra deuda por concepto de impuesto territorial, que en este caso, ¿cierto?, serían las contribuciones. Ya es importante que las contribuciones estén pagadas, ¿ya? Y hay que ver según caso a caso. También es importante, vimos, ¿cierto?, el estado civil también que tiene esta persona. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estados civiles que tiene una persona? Casado, soltero, divorciado. Claro, exactamente, ¿cierto? Puede ser soltero, casado, divorciado, ¿ya? Esos son los estados civiles que tiene una persona. ¿Por qué sería importante saber el estado civil de estas personas? para que se pueda realizar la venta. ¿Ya? Un ejemplo. Porque, por ejemplo, lo que usted generalmente no explica, por ejemplo, a modo de ejemplo, y que sucede que la persona dice que es separada y no está, o que es soltera y no está separada, o no está divorciada. Entonces ahí, de acuerdo al tipo de sociedad conyugal que tengan o no, depende de eso, ¿cierto? Sí, Tendría que pero firmar la otra persona. sí, tiene que firmar. Claro, si no están divorciados, ¿cierto? Tiene que firmar el cónyuge. Tendría que firmar este cónyuge, entonces si en el contrato sale que esta persona es soltera, resulta que es casada, que no está con su divorcio, ¿cierto? Ahí tendría que firmar. Tendría que firmar el Ahí tendría cónyuge. Sí o sí y en el tendría que firmar contrato, este que cónyuge. firmen, que quiera. Claro, porque si no, no sería válido. Sí, Ya, también vimos en el caso de las que las escrituras fueran con mandato, también verificar, ¿cierto?, si este mandato es por alguna empresa o si el mandato es solamente especifica que va a ser para esta compraventa, ¿cierto? Verificar que este mandato esté actualizado, que no esté revocado, ¿cierto? Ya, y aquí como estamos viendo, ¿cierto?, el estado civil, ¿ya? Que dice que existe una suerte de regla general en la que se establece lo que se llama presunción de veracidad. Estas simples palabras es que se toma como cierta declaración, ¿cierto?, en el caso del estado civil, que las partes realizan en las escrituras públicas que conforman los títulos del inmueble. Ya prueba de los diferentes estados civiles, habíamos dicho que hay solteros, viudos, ¿cierto? Anulados o divorciados, casados, ¿cierto? En el caso de ser soltero, requiere una declaración jurada ante notario, ¿cierto? Y dos personas que sean capaces. ¿Ya? Estas personas que van a ser testigos, ¿cierto? Tienen que ser capaces. Viudo, una opción es presentar el certificado de matrimonio anterior y el certificado de defunción de su cónyuge respectivo. También puede solicitar que el compareciente viudo acredite que no ha contraído un nuevo matrimonio con una declaración jurada ante el notario y dos personas capaces. ¿Ya?
También de esa forma se puede justificar. Y en el caso de los anulados o divorciados, presentar certificados de matrimonio anterior debe contar con la nota que conste el divorcio o la nulidad. Ya, entonces ahí importante, ¿cierto?, tener estos certificados. Y en el caso de casado, mostrar el certificado de matrimonio. ¿Ya? Los regímenes de bienes del matrimonio. En nuestro país tenemos diferentes regímenes matrimoniales que permiten organizar el patrimonio de este matrimonio, ¿cierto? Se podrán acreditar con el certificado de matrimonio y la respectiva anotación de la separación de los bienes o de la partición de los gananciales. Claro, dependiendo, ¿cierto?, en qué régimen están casadas estas personas. Si están casados en sociedad conyugal, con separación de bienes o con participación en los gananciales. ¿Ya? Prueba del patrimonio reservado de la mujer casada, ¿cierto? En el caso del artículo 150 del Código Civil. Ya ahí sale el patrimonio reservado de la mujer casada, ¿cierto? En ese artículo después si lo quieren ver. ¿Ya? Porque en el caso ahora, si una mujer, ¿cierto?, está casada, ¿cierto?, en esta sociedad conyugal y quiere en este caso comprar una propiedad, ¿cierto?, con el artículo 150, ahora tiene que demostrar que producto de sus negocios o de su trabajo está adquiriendo esta propiedad con este artículo 150, entonces hay que mostrar las liquidaciones. La notaría ahora se tienen que mostrar las liquidaciones, ¿cierto?, para poder comprar con el artículo 150. Debe constar en el título respectivo que la mujer obra dentro de su patrimonio reservado, ¿ya? Entonces, que realiza, ¿cierto?, alguna actividad, ¿ya? Además debe haberse insertado 2 o más instrumentos públicos o privados. Esto le permitirá demostrarle a la mujer que ejerce o ha ejercido recientemente la profesión o oficio, ¿ya? Se tiene que justificar eso, que está ejerciendo alguna profesión o oficio, por eso está comprando con ese artículo. Prueba de los matrimonios celebrados en el extranjero, ¿ya? Que los matrimonios celebrados en el extranjero, si las partes no dicen nada, quedan como con separación de bienes, ¿ya? De acuerdo al artículo 131, inciso 2 del Código Civil. Salvo que las partes, ¿cierto?, digan lo contrario. Debe indicarlo en la venta y debe presentarse una copia del certificado de matrimonio legalizada, traducida y protocolizada en Chile. Excepcionalmente se puede solicitar la declaración jurada de 2 testigos que indiquen que no han inscrito el matrimonio, ¿cierto?, en Chile, pactado en el régimen de sociedad conyugal. ¿Ya? B, en el caso de la sociedad conyugal o partición de gananciales. Respaldarlo con una copia de inscripción del matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago, del registro civil, en que constará el régimen de bienes que se trate. ¿Ya? En el caso de la sucesión por causa de muerte, si el actual vendedor o alguno de los anteriores hubiese adquirido el bien, por vía se le exigirá, según el tipo de sucesión, ¿ya? Porque hay 2 tipos de sucesión testada y sucesión intestada, ¿ya? ¿Saben cuál es la diferencia entre la sucesión testada y la sucesión intestada? Por lo que yo entiendo, la sucesión testada es cuando la persona deja un testamento, incluyendo a herederos que pueden ser familiares o extra o no familiares. Claro, ¿ya? Bueno, también en el testamento, ¿cierto? Es la parte que le expliqué yo de ustedes, de toda esta masa, ¿cierto? Tanto de activos como pasivos, ya de todo este bien, todo este patrimonio, ¿cierto? De esta persona, ya que de este 100%, el 50% se les deja a los legitimarios, que les corresponde por ley, ¿ya? De este otro 50% que queda, se divide en 25-25, un 25% es de la, que se dice que es la cuarta, ¿cierto?, de mejoras, que puede mejorar a cualquiera de estos legitimarios, y la cuarta de libre disposición, que se la pueden dejar a la persona que quiera.
hasta incluso un amigo, ¿ya? Dentro de este testamento, ¿ya? Y por eso la otra vez también le hablé, ¿cierto? De este orden sucesorio que hay, un orden que hay para suceder que también tiene que respetarse, ¿ya? En este caso, aunque, bueno, una persona que quiera dejar testamento, ¿cierto? No podría decir, no, yo voy a dejar a un hijo fuera del testamento, no, porque le corresponde por ley como legitimario. Excepcionalmente, ¿cierto? Que sería en el caso de desheredamiento, y hay algunas causales, ¿cierto? Para desheredar a esta persona, ¿ya? Porque tiene que ser también capaz y digno para suceder, ¿ya? Porque ¿qué pasa si una persona no es capaz y digno para suceder? Por ejemplo, en el caso del profesor Nivaldo, ya, porque en este caso la cónyuge, ¿cierto? En este orden sucesorio está el primer orden, ¿cierto? Este primer orden sucesorio que hay, que están los hijos, ¿cierto? Personalmente representados, el cónyuge civil o el cónyuge sobreviviente. Van en este primer orden para suceder, ¿ya? Pero al mismo tiempo tienen que ser capaces y dignos de suceder, ¿ya? Entonces, ahí tenemos bueno, un claro ejemplo, ¿cierto? En el caso del profesor Nivaldo, ya que su cónyuge quería, ¿cierto?, suceder en esta herencia, pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba en esa situación? Él tenía una familia aparte. Ya, pero algo más importante que pasó en este caso. Ella lo mató, pues. Lo mató para poseer para ser Claro. heredera universal. Claro, entonces en ese caso, por ejemplo, no es capaz y digno, es indigna para suceder. Entonces, por eso la familia, ¿cierto?, interpuso esto, que ella no pueda suceder, porque no es capaz ni, no tiene la capacidad y la dignidad para poder suceder. ¿Ya? Entonces, en ese caso se da. Entonces, ya. Sucesión por causa de muerte, si el actual vendedor o algunos de los anteriores hubiera adquirido un bien, por esta vía se exigirá, según la sucesión, en el caso de la sucesión testada, ¿cierto? Ahí, testamento, dice, una copia de la inscripción del decreto judicial que otorga la posesión efectiva en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces correspondiente al departamento en que se haya pronunciado, ¿ya? En el lugar donde está el inmueble. En el caso de la sucesión intestada, presentar una copia de la resolución administrativa que otorga la posesión efectiva, ¿cierto? Y constancia de la inscripción en el Registro Nacional de Posesión Efectiva, ¿ya? Porque ahí se registran, ¿cierto? Ahí se hace la inscripción de esta posesión efectiva, ¿ya? Cuando uno la hace por esta vía administrativa, cuando la hace en el registro civil, ¿ya? Y el registro de propiedad, y en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, del lugar donde se otorgó esta posesión efectiva y del lugar en que se encuentra el inmueble, ¿ya? Entonces, como habíamos visto, ¿cierto? Todos estos registros se van a llevar en el lugar donde está el inmueble, ¿ya? Va a ser la historia de este bien raíz. Después tenemos la constancia de la inscripción del testamento en el Registro Nacional de Testamento cuando proceda, y copia de inscripción del testamento en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces correspondiente al departamento en que se haya pronunciado y el lugar donde está el inmueble, en el caso de que haya testamento. Copia de la inscripción especial de herencia a nombre de los herederos, ya, porque aquí también hay una inscripción especial de herencia, ¿ya? Porque está la posesión, está en este caso el tema de la posesión efectiva, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí estos herederos pueden disponer, por ejemplo, en el caso de consumo de si hay una propiedad, en el caso de consumo de esta propiedad, si todos de acuerdo, pueden disponer de esa propiedad, ¿ya? Pero está una inscripción especial que hay de herencia, que esta quedaría a nombre de cada uno de los herederos. ¿Qué parte le corresponde a cada uno de los herederos? Por ejemplo, si hay más propiedades, ya ahí se hace una inscripción especial de herencia, ¿ya? Cuando hay más propiedades. Entonces, por ejemplo, ya, si hay 4 herederos, ya hay más, y hay más de una propiedad, ¿cierto? Puede decir ya el heredero número 1 se queda con la casa de Quilpué. El heredero número 2, ya ahí se llega a un acuerdo. Queda con la casa, por ejemplo, de Concepción,
Ya es en el caso de la inscripción especial de herencia, que queda en nombre de cada uno de los herederos, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden haber 4 casas, y ahí esas 4 casas la van a adquirir todos estos herederos, estos 4 herederos, ¿ya? Y ahí Profe, pueden disponer todos de esas propiedades, o hacer esta inscripción especial de herencia que va a quedar a nombre de cada uno de los herederos. profe, consulta. ¿Mm? Si uno de los herederos falleció, ¿quedan los hijos? Sí, sí, ahí suceden por representación, que se llama, ¿ya? Van a suceder por representación. O sea, van a ocupar el lugar del padre o madre en el caso que no estuviese, ¿ya? Ah, ya. Ahí suceden por representación, ¿ya? Por ejemplo, si a cada heredero, ¿cierto? Le corresponde un 10%, un ejemplo, ¿ya? Y ese heredero que falleció tiene 2 hijos, ¿cierto? Este 10% que le correspondía al padre, ahí se reparten 5 y 5. Y el 10% que le correspondía a su padre, y si tiene 2 hijos, se queda cada uno con 5 y 5, con 5% cada uno. Ya. ¿Ya? Así es como sucesión por representación, que pasan a tomar el lugar, ¿cierto?, de su padre. ¿Ya? Ya. Le Ya, hago una entonces estábamos consulta, viendo. discúlpeme, le hago una consulta externa. Ya. Resulta de que la casa de mi abuela la están arrendando. A ver, mi mamá murió hace 15 años. Esas casas la han arrendado hace 15 años. Todas las hermanas reciben una cierta cantidad, o sea, por ejemplo, de 300.000 pesos lo dividen en 5, por decir una cantidad, del arriendo. Y a nosotros Ya. nunca nos han querido dar porque supuestamente mi mamá vivió muchos años gratis ahí, a lo cual están incurriendo en una falta. Claro. Sí, porque ahí ustedes pasan a tomar el lugar de su madre. Claro, y no, le dicen que no porque mi tía me contó ayer, no, a ella no les corresponde porque la Sonia vivió muchos años gratis. Claro, Claro, cuando cuidaba a mi abuela y mi mamá ya lleva 15 años fallecida. En claro, ese pero caso eso, uno también puede hacer un denuncio en el juzgado de policía, en juzgado civil. es que la verdad es mejor hacer, por ejemplo, en el caso de que no quieran vender, se puede hacer un juicio de partición y ya se termina con todo eso. Sí, no si la quieren Mm, vender esa casa. Ahora con sí, lo referente a la otra casa de Aldunate, que yo le comenté a usted que estaban toda la familia Sepúlveda Tapia, leí yo ¿cuánto se llama esto que hacen cuando lo estábamos viendo recién? Donde ponen los nombres de todos los herederos, ¿cómo se posesión llama? efectiva. La posesión efectiva. Y ahí sale mi mamá y mis tías. A lo cual todo ese terreno se vendió. Toda la parte esa de Aldunate, que era casi la mitad de la calle Aldunate. Ahora, yo le dije a mi tía todo lo que tenía que hacer y se puede hacer una demanda porque estuve averiguando. Se puede hacer un denuncio y supuestamente ellos deberían de pagar con interés por lo... una demanda civil, algo así. Claro, pues hay que ver la verdad que la situación en que se encuentran, si estas personas que también son herederas tienen algún perjuicio, ya entonces fundamentar ese perjuicio que sufrieron. Sí. Y son 4 hermanas que no le dieron parte de la herencia a la que le correspondía a mi mamá. A mis tías, a ninguna les dieron. Vendieron la casa y no le dieron la parte que le correspondía a ella. No, no, pues tienen que, eso les corresponde, si son herederas, les corresponde por ley, Sí. entonces, sí, Siempre, se puede hacer algo ahí. consulta, siempre es una demanda civil o en este caso por lo que tiene perjuicio. Es que las demandas civiles son por perjuicio, por daño y perjuicio. Todas Sí. las demandas civiles son por daño y perjuicio. Ya tendría que ser una demanda, por ejemplo, penal en el caso de Perfecto. estafa, que hay una estafa. Ah, ya. Esa es la duda que tenía, ahora quedó súper Sí, claro. Gracias, señorita. Gracias, ya, Ahora también yo creo que podía ser estafa porque salía que había un representante por las hermanas Sepúlveda Orellana.
Claro, se tendría que verificar si hay algún mandato, cómo se hizo ese mandato que, de representación que nosotros mismos lo vimos, ¿cierto?, en clase, Sí, a la hora que una persona quiera vender o comprar una propiedad, si está ese mandato que hay que revisar, si el mandato está vigente, si el mandato está revocado o no está revocado, mm. ¿ya? Sí, Es porque importante también verificar, ahí sale representante, salen todas mis tías y al lado sale un representante de ellas. claro, ¿ya? Entonces, importante revisar, o sea, revisar ese mandato, a quién le dieron la autorización, ¿cierto? Eso se tendría Sí. que revisar, ¿ya? Y Porque ahí esta es, persona se lee, concurrió como mandatario y si está todo de acuerdo a la ley, ¿ya? Entonces, por ahí, eso también es importante el tema de los mandatos. sí, y ahí también incurrieron en una falta Claro, grave porque estaban todas vivas. claro, sí, porque hay mandatos que Y, eh, hay mandatos que son más amplios, hay mandatos que son más específicos y también en las notarías sí, verifican bien el tema de los mandatos, generalmente que no así sean que mandatos amplios para no gestionar, por ejemplo, compraventa y esas cosas, importante también verificar eso. ahí hay que ir bien raíz para ver. Y claro, tendrían que ir al conservador, porque De bien raíz. lo ideal es tener la compra-venta, ya, para Sí. ver qué persona estaba ahí como mandatario. Y también se puede ir al registro civil, me parece. A la notaría más que nada, pues buscar en la fecha que se hizo esa compra-venta, Ya. porque la notaría también lleva un registro porque son escrituras públicas, entonces tendría que haber, por ejemplo, si la compra-venta es de tal año, y es ideal tener el año y tener el mes y uno pide esa escritura. Sí. Ya. Ya, ¿Ya? señorita, muchas gracias. Por eso es importante, ¿cierto?, que la compra de bienes inmuebles, con la solemnidad que se tiene que cumplir, ¿cierto?, que tiene que ser por escritura pública. Y ahí tienen que ser en la notaría, en este caso, por el funcionario competente. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, los antecedentes específicos para aquellos casos en que el actual vendedor o alguno de los anteriores hubiera adquirido el inmueble por una cesión de derechos hereditarios o la cesión debe constar por escritura pública, o en el caso de legado, ¿cierto? Porque en el caso, por ejemplo, de las cesiones de derechos hereditarios, ¿ya? A ver, supongamos que esta persona heredaron una casa, ¿cierto? Y esta casa son 5 personas, ¿cierto? Y cada uno tiene el 20% de esta casa. De ahí son 5, ¿ya? Pero hay algunos de ellos que quiere vender, ¿ya? No hay problema cuando se venden dentro de los mismos herederos, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, si hay varios, pueden formar una comunidad. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos herederos quiere venderle a una tercera persona que no pertenece a esta comunidad? Ahí tienen que firmar todos los herederos para que entre otra persona, un tercero a esta comunidad, que no es familiar. Ya eso también es importante saberlo, porque a lo mejor a ustedes les pueden decir, mira, yo soy heredero, tengo este 20%, por ejemplo, de esta propiedad, necesito que me venda esto, esta cesión de derecho, ¿ya? Pero para poder hacer esta compra de esta cesión de derecho a un tercero que no es heredero, tienen que firmar todo, ¿ya? Para que ese tercer extraño pueda entrar en esta comunidad hereditaria, ¿ya? Y que por si acaso se topan con algún caso así, porque van a tener que estar los otros herederos de acuerdo. En el caso de los legados, ya, porque se hereda a título universal y a título singular. A título universal se heredan tanto bienes inmuebles, muebles como inmuebles, ¿cierto? Activos como pasivos, ya. Entonces esa es como una universalidad jurídica que se hereda. Pero en el caso de los legados es algo específico, ya que se hereda. Ya es algo más allá, es como más sentimental. Ya, por ejemplo, en el caso sería que dejen un legado, ¿cierto? El auto del abuelo, marca tanto, ¿cierto? Del año, no sé, del año 1900, sí, 1940, una situación así.
A eso se refiere con legado, ¿ya? Porque podemos, ¿cierto?, heredar, ya sea en forma universal, que no especifica lo que vamos a heredar, ¿ya? Hay una universalidad jurídica, pero en el caso de los legados, a lo que se refiere es algo específico, que está relacionado también con el tema sentimental, o que dejan específicamente, ¿cierto?, que esta persona va a heredar, no sé, el anillo de la abuelita, de tantos años, ya a eso se refiere con legado. Doctora, ¿Se ¿le puedo hacer una exigirán? consulta? Ah, no. Sí. Siga nomás, disculpe, después la hago, no se preocupe, gracias. Ya no, dígame nomás. Ah, tengo una consulta cortita sobre la sesión de derecho. Ya, Mire, mi mamá adquirió una casa con mi padre en común. Ya, mi madre falleció, se hizo la posesión efectiva, por lo tanto quedó mi padre, mi hermana y yo, 3 hermanos. Mi hermano ya, falleció hace poquito. Em, me recomendaron que no hiciera la posesión efectiva porque hay un tremendo lío ahí, entonces mi papá dijo que nos va a hacer la cesión de derechos, en sí, este caso para mi hermana y para mí. Pero sí. yo no quería, pero me dicen que tengo que estar en la cesión de derechos. ¿Qué pasa con mi hermano? Porque mi hermano tenía una hija, pero una hija que nunca hemos tenido relación con ella y no quiere nada tampoco. ¿Necesariamente hay que inscribirla dentro de la sesión de derecho o se puede hacer solamente a mi hermana y a mí? Es que si no está, tendrían que ver, por ejemplo, en este caso, cómo, a ver, como no está esa posesión efectiva actualizada, ¿ya? ¿Ya? Porque en este caso, por ejemplo, sale, bueno, va a salir solamente que hicieron la posesión efectiva en el caso de su papá, que está como heredero, que recibió la parte de su mamá, porque ahí él sería dueño del 75%. Sí, yo cuando fui a sacar el papel al servicio, digamos, al conservador, aparece mi papá, mi hermana y yo ¿cómo se llama? Ay, se me fue el papel que saqué, que lo hablamos todas las clases y ahora se me olvidó. Eh, Eh, dominio vigente, Dominio vigente. Dominio vigente, aparece mi papá, mi hermana y yo en este caso. claro. ¿Y por qué su hermano no aparece? Es que mi hermano falleció hace 4, él estaba, o sea, Ya, aparece, ya. Sí, pero porque debería aparecer él. no, sí, él aparece, pero el caballero ¿cuánto se llama? Del conservador, me orientó y me dijo, porque mi papá tiene una cantidad de hijos por otro lado, entonces me orientó y me dijo, no, lo que tiene que hacer una sesión de derechos, me dijo, le conviene mucho más que hacer una posesión efectiva. Claro, le conviene hacerlo ahora, Claro, porque sí, sí, porque si se les pasa el tiempo, ahí podría ser más sí, complicado. eso me dijo, Claro, tienen que hágalo rápido, hacerlo entonces luego, mientras más luego eso mejor, quería porque los saber, sistemas están en línea, ya, y muchas ya. veces los sistemas están en línea por ese tema, entonces es importante hacerlo lo más luego posible, porque aquí en este caso, por ejemplo, eh, su papá de qué va a ser dueño. Su papá, ¿cierto? Dentro de esta sociedad conyugal que hicieron, él va a ser dueño del 50%, ya Ujú, más del 25% que le va a corresponder. Entonces, ese otro 25% queda para los hermanos que hay, ujú. ¿ya? Ya, sí, Entonces, yo no lo habría hecho, profesora, pero de verdad mi papá ha hecho pura lecera. Entonces nos pusimos de no, acuerdo con mi mejor que lo hermano. hagan así, que lo Ya, hagan lo más rápido posible. Y de ese 25% que queda, ¿cierto? Eso se lo reparten entre estos tres hermanos, ¿ya? Entonces, ese porcentaje que va a quedar de este 25%, al final de ujú, lo que le quedaría, de la parte de su hermano, ¿cierto? Le quedaría ujú. en el caso a su hija. Ya, pero ese es el que tendría que firmar, tendría que ingresarla también a mi No sobrina. que no le ingresen, hagan la compraventa al tiro, directo. No, Eso, o sea, ya. ideal lo que tienen que hacerlo ahora. Sí, no, si me falta Mm. solamente el papel que firmar del médico, que es lo que Claro, usted sí. mencionaba porque tiene 75. Ah, Ya, claro, se lo piden en la notaría. Sí, sí, pero ideal que solamente, lo haga así como lo más rápido posible, porque si no, ya, después van a empezar a cambiar las situaciones ahí. sí, Como que le decía, sí. como todo está en línea, entonces tienen que hacerlo nomás.
Esa es No, la- sí, te pasa. Mi tienen que mamá hacer la Señorita, inscripción. entregó una eh, casa de la nada, profesora. Entonces no, No, no queremos lo mismo de nuevo. no, mejor. Ujú. Ya, señorita, gracias, acá en profesora. el caso de mi abuela pueden hacer una sucesión de derechos que entren solamente las hijas ¿Y o está entra su toda la abuela pareja. viva? No, murió mi No. abuela, mi abuelo. Mm. No, pues sería Y el está caso porque ahora ya, ya cambiaron, los herederos son otros. o sea, Es tiene que que haber ese es una el posición tema. efectiva. Claro, cuando ya pasa mucho tiempo, ya se empiezan a actualizar, ¿cierto? Todo el sistema, entonces ya ahí, si ya falleció hace mucho tiempo, Sí, sí. Y ahora en entonces el sistema salen, sí, solamente la posición efectiva es lo único que vale. claro, Ya, sí, ya, muchas gracias. ya. Entonces, después tenemos, ¿cierto? Copia autorizada del auto de posesión efectiva o de su inscripción, copia autorizada en el caso de testamento, su inscripción, copia de la escritura pública de entregada del legado, ¿cierto? Que puede ser un certificado de pago de impuestos, certificado de excepción de impuestos o copia de la inscripción de la escritura del legado en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Ya que hay, bueno, que ciertos inmuebles, ¿cierto? No van a salir exentos, van a tener que pagar impuestos. Dependiendo del valor, ¿cierto? Del bien inmueble, ahí se ve si tienen que pagar impuesto o no. En el caso de las donaciones se exigirán ciertas copias, ya escritura pública de la donación, ya insinuación y pago de la excepción del impuesto de la donación y de las inscripciones correspondientes, ya porque las donaciones también pagan impuestos. Que hay veces mejor hacer sesiones de derecho, hacer compra-venta, ¿cierto? De sesiones de derecho que hacer donaciones, porque son más altas a veces los impuestos de las donaciones. Permuta entre inmuebles. Se exigirán todos los antecedentes del inmueble permutado. En el caso del saldo de precio que es insoluto. Debe distinguir que si se ha renunciado o no a la acción resolutoria. Y si se renunció. Ya la acción resolutoria es cuando uno puede pedir esta acción por el incumplimiento de un contrato. Ya se pide esta acción resolutoria que se deje este contrato sin efecto, ya, y que se paguen los daños, los perjuicios, ya, en el caso que no se haya cumplido con lo pactado. Ya, esa es la acción resolutoria. Entonces debemos distinguir, dice, si se ha renunciado o no a esta acción resolutoria. Si se renunció, no se exigirá acompañar escritura de la cancelación de los saldos de precios adeudados y se acreditan mediante una copia de escritura pública respectiva del vendedor que ha renunciado a la acción resolutoria. Si no se renunció, se deberá exigir la escritura pública de cancelación de saldo de precios. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, si yo hago una escritura, ¿cierto? Y yo coloco que, bueno, el saldo de precios se va a pagar a lo mejor en 10 cuotas, ¿ya? Se paga, yo voy a renunciar a esta acción resolutoria, ¿ya? Porque ya me pagó esta persona, ¿ya? Pero si no me pagó, yo voy a exigir la cancelación del saldo de precios, ¿ya? Y que bueno, que se deje sin efecto este contrato, ya, y que se paguen los daños y perjuicios sufridos, ya, los perjuicios causados, ¿cierto?, por el incumplimiento de este contrato. Ya en el caso de que se deje pactado un saldo de precio y no se cumpla. Ya, si se cumpla, ¿cierto?, no va a ser necesario aplicar esta acción resolutoria, que la acción resolutoria significa que este contrato va a quedar sin efecto. Pero si se cancela, no tendríamos problema. ¿Ya? Lo que pasa es que en este caso la acción resolutoria va incluida en todos los contratos que son bilaterales. Cosas que a considerar según la calidad de la propiedad. Nos referimos si el inmueble tiene calidad de predio urbano o predio rural. Si es un predio urbano, necesariamente deberás poner atención al plano regulador para observar si si se impone alguna de las restricciones. Ya entonces, cierto, es importante saber si este predio es urbano o si este predio es rural. Ya, porque, por ejemplo, en el caso de los metros, en el caso de
Y por ejemplo, yo tengo un terreno, ¿cierto? En un lugar urbano, ¿ya? Ahí voy a tener que considerar el plan regulador que tiene esta comuna, ¿ya? Y en el caso si es rural, yo sé que estos lotes en los terrenos rurales, como mínimo, tienen que medir 5.000 metros, ¿ya? De acuerdo a la última ley. ¿Ya? Entonces también es importante, ¿cierto?, considerar esto, si este predio es urbano o si también es rural. Ya en el caso que tengas ganas de realizar un loteo, deberás verificar ya que cuenta con las condiciones de habitabilidad y las condiciones que el terreno permitan solicitar una autorización de subdivisión, ya del suelo rural para fines habitacionales del proyecto de loteo. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, ¿cierto?, si me van a considerar este cambio de suelo, ¿cierto?, de rural o si es agrícola, ¿cierto?, a urbano, ¿ya? Y lo otro es que los metros que me van a permitir a mí realizar este loteo, ¿ya? Porque como habíamos dicho, ¿cierto?, en el caso de estos terrenos, si son urbanos, va a depender del plan regulador que tiene cada comuna para designar estos metros. Y si es rural, no puede ser de menos de 5.000 metros cuadrados, ¿ya? También se autoriza en el cambio de suelo y eso. Preguntas frecuentes. ¿Quién debe pagar el estudio de título? Por regla general, es el vendedor quien debe facilitar todos los documentos y antecedentes necesarios. Sin embargo, es el comprador quien debe pagar por el estudio de título, ¿ya? Entonces, este comprador es el que tiene que pagar por este estudio de título, ¿cierto? Porque él va a ser interesado en conocer los antecedentes de este lugar, de este inmueble, o si algún terreno, ¿ya? 2, ¿dónde encuentro los documentos que necesito para el estudio de título? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿dónde yo voy a buscar los antecedentes o los documentos para hacer este estudio de título? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién me puede decir? Al conservador de bienes raíces, Conservador. Ya, ¿y el conservador qué voy a ir a buscar? el dominio vigente, Vigente, litigio, hipotecas y gravámenes. Título de propiedad. Ya, ya. Y al Serviu. Al Serviu generalmente se va a pedir un certificado cuando, para ver si el loteo es irregular, ¿ya? Un certificado de loteo. Eso se piden, pero cuando es por tema de lote. ¿Y a la municipalidad, dónde tendría que ir? ¿Qué papeles tengo que pedir en la municipalidad? ¿Y en qué El lugar? certificado de El número en el plano regulador. Ya, en el por ejemplo, en el caso de algún loteo, si tiene la recepción del loteo de la municipalidad para pedir un certificado de número, ya para saber la numeración, ya de anotaciones previas. Bueno, en el caso del servicio de puesto interno, qué información tengo que pedir ahí? el avalúo fiscal, El avalúo fiscal, ¿cierto? Y en el registro civil, ¿qué tendría que pedir en el registro civil? ¿Qué antecedentes? estado civil. Sí, claro, exactamente, el estado civil, ¿cierto? Mm. Para que Sigue siendo después, claro, para que después el igual. comprador, ¿cierto? Si me dice que soy soltero, y todavía está casado, ¿ya? Mm. Y en la Tesorería General de la República, Las contribuciones. claro, ¿cierto? Y ahí para
saber si están pagadas estas contribuciones, porque si no tampoco van a poder hacer la compraventa, porque ahí de la notaría les van a decir no están pagadas las contribuciones, así que no van a poder firmar sus clientes. Ya entonces, todas estas instituciones, ¿cierto?, van a ser importantes considerar. ¿Cuánto tiempo toma hacer un estudio de título? Esto es relativo, dando que va a depender, ¿cierto?, de las características de cada propiedad. Sin embargo, si es uno sencillo, podría ser un par de semanas, ¿ya? Dependiendo qué me está pidiendo el cliente, si me pide algo más específico, ¿cierto?, de esta propiedad, porque me puede pedir, no sé, si esta propiedad sirve para colocar un local comercial, ¿cierto?, si está regularizada la propiedad. ¿Tiene validez un estudio de título realizado sobre uno anterior? No hay problema. Eso sí es importante tener en cuenta. Dice que el estudio anterior debe haber sido realizado por un abogado conforme a las pautas del Colegio de Abogados. La función del nuevo estudio de título que se encargue será examinar aquellos antecedentes correspondientes a estos posteriores no comprendidos en el estudio anterior. Es clave que se indique la manera que se expresa que el abogado se ha basado en un estudio de título anterior, ¿ya? Pero igual pueden considerar el estudio anterior, pero en el caso de estos certificados de dominio vigente, hipoteca y gravámenes, ¿cierto?, tienen que estar todos actualizados. 5. ¿En qué estado deben estar los documentos apartados por el vendedor? Debemos distinguir ciertos aspectos, ¿ya? En original o fotocopias autentificadas ante notario claramente es ideal y sin embargo no siempre se tiene. En el caso de fotocopias simples será el criterio del abogado, del comprador, pero igualmente el abogado y el vendedor tienen que, el deber es verificar, ¿cierto?, que los antecedentes sean fidedignos. Entonces, bueno, ideal es que si uno los va a pedir, los pide por internet, sean con firma electrónica, ¿cierto?, para poder verificar que estos antecedentes sean fidedignos. ¿Ya? Documentos extendidos en el caso del extranjero tienen requisitos especiales. Deben estar legalizados, traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, en el caso de que corresponda. Protocolizados, ¿cierto?, en una notaría de Chile, excepcionalmente las escrituras públicas extendidas ante un cónsul de Chile. En el extranjero bastará la legalización de documentos insertos en las escrituras públicas. Es importante tener en consideración que estos documentos a los que se hace referencia tendrán valor en la medida que el notario deje constancia de la misma escritura que se ha exhibido el original. Por ejemplo, certificado de matrimonio, certificado de pago de impuesto territorial, ¿ya? Porque ahí el notario también coloca que se exhibe el original, ¿ya? ¿Y Profesora, cuáles son los posibles resultados de un estudio de título? A, que esté todo en perfectas condiciones, ¿cierto? Que esto quiere decir que podrá estar tranquilo, que no va a aparecer un tercero diciéndole que tiene algún derecho sobre la propiedad que quiere comprar. B, arroja que si existe algún inconveniente, tendrá la posibilidad de corregir la situación antes de concretar la compra, incluso desistir de esta que se pretendía realizar, ¿ya? Entonces, eso es importante de los resultados de este estudio de título, ¿cierto? Que yo le voy a poder dar tranquilidad a esta persona que está comprando si está todo como corresponde, todo saneado de acuerdo a la ley, ¿ya? Y si hay algún inconveniente, ¿cierto?, solucionarlo, ¿ya? Porque puede que a lo mejor, ¿cierto?, el cliente que tienen ustedes pagó su crédito hipotecario, pero ustedes fueron a sacar este certificado de hipoteca y gravámenes y salió una hipoteca, por ejemplo, a favor del banco, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se había pedido el lanzamiento de la propiedad, ¿ya? Entonces hay cosas que sí se pueden solucionar. profesora, una consulta. Dígame. ¿Qué pasa cuando la propiedad está al nombre de una empresa y esa empresa quiere vender esa propiedad? ¿Es el mismo, todo es igual? Claro, pues tendría que ver también qué tipo de empresa es, ya, por ejemplo, si es una
responsabilidad limitada, si un spa, si hay acciones, ¿ya? Es Que, una, claro, sí, es dependiendo del limitada, tipo de empresa que sea, ya, es un ¿ya? mall chino. Claro, entonces tendríamos que partir primeramente a averiguar qué tipo de empresa es, Ya, ¿ya? Claro, quiénes aparecen como dueños, ¿ya? mm, Sí se Los podría, representantes legales. claro, y los sí, dueños en sí. Mm. Y ya, lo otro que si una sociedad por acciones, quiénes son dueños de esas acciones, ya. ¿ya? Y los Entonces, demás papeles están igual aparecen igual el dominio vigente, pero aparece a nombre de la sociedad. claro, pero ahí hay, ¿cómo se llama? Hay otro registro. Hay un Sí, registro también que es un registro que es de la empresa, ¿ya? ya. Entonces es importante averiguar la constitución de esta empresa, cómo se constituyó esta empresa, ¿ya? Ujú, Sí, la constitución de la empresa, ¿ya? ya. En si ellos como sociedad, qué aporte hicieron, a quiénes son los dueños, si Ya, fue porque un aporte a esta son dos dueños. sociedad, Mm, claro, y más, claro, son dos dueños y eso a mí como que no lo tenía muy claro, claro, porque eso es más importante encima saber. hablan chino. Ah, Y más encima hablan chino la mujer. ah, Ya, mm, gracias por eso. Ahí va a tener que fijarse bien y que no le falte ni una letra en los nombres, porque tiene unos nombres. uy, sí, sí. Ya, nos vamos a ir a un break para que descansen un ratito y nos conectamos a las 8:30, ¿ya? Ok.
del sistema político que reconocemos es distinta a la de los senadores, que plantea otros elementos que han sido críticos, al menos para algunos diputados que dicen que ellos no quieren avanzar con esa reforma, que consideran que es mejor la del Ejecutivo, pero lo importante que hay aquí es que la del Ejecutivo viene a complementar. Por otro lado, hoy se aprobó, luego de más de 8 años de discusión en el Congreso Nacional, la reforma que modifica el sistema de nombramientos de notarios conservadores. Oye, ¿pueden apagar el micrófono?
Bueno, tenemos algo que nos... Ya. Seguimos entonces con el tema que estamos viendo, ¿cierto? El estudio de títulos. Ya, entonces, ¿qué debo hacer una vez que el estudio de título que encargué está listo? ¿Ya? ¿Qué pasaría ahí cuando el estudio de título está listo? ¿Qué tendríamos que hacer? Si le entregamos a nuestro cliente el estudio listo, Firmar y el está contrato de compra y venta. claro, ¿cierto? Podríamos firmar este contrato de compra-venta o a lo mejor esta promesa de compra-venta, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo del cliente. Entonces, asumiendo como primer paso, ¿cierto? Si se firmó una compra-venta, instrumento que me permite asegurar el derecho de compra mientras está esperando este resultado del estudio de título. Una vez que se haya entregado y este haya arrojado que está todo en perfectas condiciones. ¿Ya? Puede hacerse esta promesa de compra-venta antes o se puede hacer el estudio de título, ¿cierto? Dependiendo lo que necesita el cliente, ¿ya? Entonces, en ese caso, si está este estudio de título listo, con todos los antecedentes, todo saneado, ¿cierto? Vamos a firmar esta compraventa. Debes coordinarla, ¿cierto?, con el vendedor para firmarla en alguna notaría. ¿Ya? B, proceder a realizar la inscripción ante el conservador de bienes raíces, de llevar la copia de este contrato de compraventa que te dio el notario para que sea inscrito de esta manera, aparecerá en el registro correspondiente que te figura como dueño. Realizando todos estos pasos, eres el nuevo dueño de esta propiedad. Felicitaciones. Ya, entonces en el caso, ¿cierto?, que como nosotros habíamos visto, se hace la compra-venta de este bien inmueble, ¿cierto?, en la notaría, ya que de acuerdo a las solemnidades, ¿cierto?, que establece la ley, tiene que ser por escritura pública. Una vez realizado este contrato de compra-venta, ahí, ¿qué importante, qué circunstancia importante hay ahí cuando se firma este contrato de compra-venta? ¿Qué es importante para ustedes ahí? El pago de la comisión. Claro, exactamente, la comisión. No olvidarse de ese paso, ¿ya? Entonces aquí aquí ustedes, ahí tienen que cobrar la comisión. Se firma este contrato de compraventa y que se pague su comisión. Ya una vez que esta persona, el comprador, ya está listo este contrato, ¿cierto? Va con esta copia al conservador de bienes raíces para hacer la inscripción. Ya entonces ahí le dice más o menos se demora como 10 días. Ahí después él va a buscar la inscripción de la propiedad. ¿Ya? Pero como habíamos visto, ¿cierto? Nosotros, es importante este tema de la comisión, dejarlo listo ya, cuando se firma la compraventa, porque ahí ustedes ya están cerrando el negocio, ¿ya? Profesora, ¿Mm? una consulta. ¿Es necesario que la orden de venta, en el acuerdo que se llega entre el corredor y el que va a vender la propiedad, sea simple o tiene que ser notarial? Podría ser porque puede ser un acuerdo consensual entre las partes, ¿cierto? Pero también puede ser notarial, dependiendo ahí qué tipo, si este cliente es de confianza, no es de confianza, ¿cierto? Ya. ¿Ya?
Porque acuérdense que de cierto valor, ya los contratos tienen que estipularse por la notaría porque no van a valer solamente con los testigos. ¿Ya? No. Entonces, de cierta cantidad de comisión, ustedes tienen que hacerlo por notaría, porque en caso para que les sirva como prueba, ¿ya? Entonces, Y dependiendo esto de no la me acuerdo. comisión, ¿cierto? Es si yo lo realizo en la notaría. ¿Cuánto era el monto? Eso no me acuerdo. A ver, no recuerdo bien, pero sale en el apunte. Ahí después se Sí. lo voy a verificar para no darle otra cifra, pero tendría que verificarlo. Ya, gracias. No me acuerdo, también sale en el Código Civil, ¿ya? Pero es importante este tema, si se quieren asegurar, mejor que lo realicen por la notaría, ¿ya? Ya, entonces, como les decía yo, que conocía una persona que era corredora, que hay una vez que ella realizó la venta, quedó todo listo y no le quisieron dar su comisión, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es útil un estudio de título? Ya nosotros sabemos que es importante, ¿cierto? Cuando se vaya a realizar esta compraventa, cerciorarse mediante este estudio de título eh, para utilizar también este documento como evidencia. ¿Ya? Una vez que se haya realizado este estudio de título, se debe presentar un documento que se conoce como informe de estudio de título, cuya estructura es la siguiente, ¿ya? ¿Qué estructura tiene que tener este estudio de título? Tiene que tener, ¿cierto? Primero, ¿qué me quiere ayudar con la lectura? Que me ayude aquí con este estudio de título, cómo tiene que ir, cómo tiene que ser su formato. Patricia, señorita, si le acomoda. Ya. ¿Sí? Sí, ahí de encabezado, de ahí hacia adelante. Ya. Ok, primero, encabezamiento, donde se debe singularizar el inmueble y su propietario. Nombre completo, cédula de identidad, estado civil. En caso de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, actuará un ejercicio de su patrimonio reservado. Punto seguido. Ahora bien, si se actúa a través de mandatario, debe ir la información respecto de la escritura, dónde y cuándo se confirmó el mandato, la notaría donde fue otorgada, las facultades que se le otorgaron y la vigencia del mismo. Segundo, la relación cronológica de los últimos examinados consiste en detallar, empezando por el dueño actual, a los sucesivos dueños del inmueble, indicando el título por el cual adquirieron la propiedad y su correspondiente inscripción. A. Cuando el título es traslaticio de dominio, es decir, paréntesis compraventa, se indica la notaría en que se otorgó el contrato y la forma en que se enteró el precio. B. Cuando la propiedad se adquirió a través de una sucesión por causa de muerte, se cita la inscripción de la posesión efectiva, la del testamento si lo hubo, la especial de herencia, haciendo especial mención al pago o la exención del impuesto a la renta. Las escrituras se citan indicando su fecha, nombre, paréntesis. Puede ser permuta, cesión de derechos, compraventa, cierro paréntesis, y jurisdicción territorial del notario. Ejemplo, Gerardo Zambrano adquirió esta propiedad por compraventa otorgada en la notaría de Santiago de don Sergio Valenzuela Solís el día 28 de abril del 2014. Punto aparte. Las inscripciones se citan indicando la jurisdicción del conservador, el registro y el año en que se practicaron y la foja y número correspondiente. Ejemplo, dicha escritura se inscribió en el registro de propiedad y su rol del conservador de bienes raíces a fojas 2147, número 11 del año 2011. Tercero, las observaciones que sea
menester formular respecto a la situación del inmueble. En ella se deja constancia de los hechos que aparecen en los certificados correspondientes. Por ejemplo, si a la sociedad le afectan gravámenes y prohibiciones, si existen o no deudas de contribuciones o gastos comunes, paréntesis, en caso de departamento o casa en condominio, cierro paréntesis, si la propiedad está afecta a expropiación, y eso se ve en municipalidad o selva. Cuarto, la conclusión donde se dictamina si los títulos están o no ajustados a derecho. En este último caso, la forma de subsanar los reparos señalados. Aquí, el abogado consigna sobre su firma el dictamen que le merecen los títulos. Esto es, si están o no ajustados a derecho. Si le merecen algún reparo, deberá precisarlo y subsanarlo. Estudio de títulos, formulario. Informe de los títulos del inmueble de propiedad de don, puntos suspensivos, ubicado en calle, puntos suspensivos, número tanto de la comuna de la provincia de la región correspondiente al sitio número de la manzana tanto, del loteo cuyo plano rola con el número tanto en el conservador de bienes raíces, punto suspensivo del año 2025. Títulos de don, punto suspensivo, y dice don, punto suspensivo, es dueño de la propiedad indicada en el epígrafe que adquirió por compra de don, según escritura de fecha tanto del 2000 tanto, ante el notario tanto, don, inscrita a fojas número del registro de propiedad del conservador de bienes raíces referido del año 20, sus deslindes son los siguientes: norte, sur, oriente y poniente. El precio de venta fue la suma de tanto cantidad de pesos que se pagó con tanto al contado en dinero efectivo y dinero a tantos meses plazo, con más del interés de tanto porcentaje anual. En garantía del saldo de precio, la propiedad quedó hipotecada y se practicó la inscripción. La venta se hizo ab corpus. A la escritura de venta concurrió la cónyuge del vendedor, doña, punto suspensivo, autorizando a su marido para enajenar. Ella utilizó ya. Don, punto suspensivo, pagó el saldo de precio adeudado según consta de la escritura de fecha tanto del mes tanto del año tanto ante el notario de don, punto suspensivo. Escritura que se anotó al margen de la inscripción hipotecaria referida. Después dice títulos. Segundo, títulos de don, punto suspensivo, don, punto suspensivo, había adquirido la propiedad referida por compra a la sociedad según escritura de fecha de el año tanto, fecha tanto ante el notario de la ciudad tanto, don, inscrita a fojas número del registro de propiedad del mismo conservador de bienes raíces referido del año 2025 o 21. Ya. La sociedad referida se constituyó por escritura de fecha tanto ante el notario de puntos suspensivos, don, puntos suspensivos, el extracto se inscribió a fojas número tanto del registro de comercio de la ciudad de punto suspensivo y se publicó en el diario oficial de la fecha tanto. Por la sociedad referida, concurrió a la escritura su representante, don, punto suspensivo, quien tenía poder suficiente para enajenar bienes raíces según los estatutos sociales. El precio de primera venta fue la suma de pesos pagada de la siguiente manera. Tercero, títulos de la sociedad. El nombre de la sociedad referida adquirió dicha propiedad por compra de doña, punto suspensivo, según escritura de fecha tanto, ¿cierto?, del año tanto, ante el notario tanto, don, tanto, inscritas fojas número del mismo conservador de bienes raíces del año 2000 tanto. Doña, punto suspensivo, era casada en régimen de sociedad conyugal con don, punto suspensivo, quien también concurrió la escritura
autorizando a su cónyuge para contratar la venta de tal bien propio. No fue necesario requerir la autorización judicial para enajenar. El precio fue la suma de, punto suspensivo, pagado al contado en dinero efectivo. La propiedad se vendió ad corpus. Cuarto, título de doña. Doña tanto adquirió la propiedad mencionada por adjudicación en la herencia de don tanto según escritura de partición de fecha tanto, año tanto, ante el notario de don inscrita a fojas número del tanto. Registro de la propiedad del mismo conservador de bienes raíces 2020 y tanto. La escritura referida y eso. Ahí se pasa un poquito. Y ahí como que continúa con eso. Registro de propiedad del mismo conservador de bienes raíces del año 2000 tanto. La escritura referida fue suscrita por el juez partidor don, punto suspensivo, cuyo nombramiento consta de la fecha de hasta el año tanto y de hasta el año tanto del juzgado civil de la ciudad de, punto suspensivo, recaída en el expediente número tanto. La inscripción especial de herencia se practicó a fojas número del mismo registro ya. El auto de posesión efectiva fue otorgado por resolución de fecha, fecha tanto, año tanto del juzgado civil de la ciudad de, punto suspensivo, recaído en el expediente número e inscrito a fojas número del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de la ciudad de, del año 2000 y fracción. De los certificados acompañados, consta que la propiedad no se encuentra afecta a hipotecas, prohibiciones, gravámenes, interdicciones ni embargos, ni tampoco le afecta el litigio pendiente. Conclusión. Del examen de todos y de cada uno de los antecedentes, puede concluirse que los títulos de propiedad referida se encuentran aparentemente conformes a derecho, por lo que puede llevarse a cabo la operación de venta proyectada. Ya, muchas gracias. Ya, entonces ahí están los diferentes ejemplos, ¿cierto?, de los estudios de títulos que se pueden realizar. Ya en el caso del ser de una persona natural o una persona jurídica, ¿cierto? En el caso de una empresa, que se tiene que poner un extracto de esta sociedad, cuándo se formó, ¿cierto? Cuándo se publicó en el diario oficial, ya todos esos antecedentes son importantes. En el caso del mandato, también ver si está vigente este mandato, ¿cierto? Porque ya puede que a lo mejor hay una persona que tenga este mandato, pero puede que este mandato caducó, o sea, lo revocaron, ya no está vigente. Entonces también es importante a la hora de hacer una compra-venta con un mandato, verificar que esté vigente este mandato, ya sobre todo en los temas cuando son de empresas o sociedades, ¿cierto? Verificar eso. Esa información es muy importante. Entonces aquí tenemos todos los tipos de estudios de títulos que se pueden realizar. Hay unos que son más simples, si no es necesario que te lo realicen de forma tan compleja, ¿ya? Pero a medida que vayan teniendo experiencia, se van a ir manejando más en todos estos temas, ¿ya? Señorita, ¿Mm? en una parte que me llamó a mí la atención, dice de que la esposa ¿Mm? firmó para autorizar. ¿Ya? ¿En qué caso sucede que es la cónyuge y no el cónyuge? Cuando están casados en sociedad conyugal, ahí tiene que firmar la cónyuge. Ah, ya. En el caso si está vendiendo, por ejemplo, si está vendiendo el hombre, va a tener que firmar la mujer, ¿cierto? Ah, ya. Perfecto. O si está vendiendo Gracias. la mujer, va a tener que firmar su cónyuge. Ah, ya. ¿Ya? Depende. Entonces, por eso nosotros vimos que era importante saber también el estado civil de estas personas. ¿Ya? Entonces, Claro. todos esos aspectos ustedes van a tener que verificarlo y estudiarlo, ¿ya? Porque hay veces que la gente les va a decir muchas cosas, pero es importante verificar esta información, porque hay veces que sus clientes les van a decir una cosa, ¿cierto? Y después ustedes van a ver que en papel es otra la historia, ¿ya? Entonces por eso es importante hacer este estudio, por eso se llama estudio de título, ¿ya? Porque pueden decir, mire, yo sabe que quiero vender esta propiedad y yo ya estoy separado hace, no sé,
5 años ya, y después ustedes van a ver los antecedentes, ¿cierto? Sacan un certificado de hipoteca y gravamen y resulta que la propiedad está declarada como bien familiar. ¿Ya? No pueden hacer la compraventa. Entonces, por eso es importante verificar todos estos aspectos de este bien inmueble, ¿ya? O que la propiedad esté en embargo, ¿ya? Que tenga un embargo esta propiedad. Y hay muchas situaciones que se pueden dar. O que también, ¿cierto? A veces que los clientes dicen, no, si yo ya tengo listo el crédito, ya se pagó, pero de ustedes pues van a revisar, ¿cierto? Y tienen una hipoteca a favor del banco, entonces no han hecho el alzamiento. Se tiene que pedir ese alzamiento, entonces ese alzamiento igual se demora. ¿Ya? Entonces todos esos aspectos es importante considerar y verificar todo. Ya, si me Profesora, dicen ¿le puedo una hacer cosa, ya verificar. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que pasa es que no entiendo mucho la diferencia entre una enajenación. Por ejemplo, yo tengo una clienta que quiere ¿Ya? vender su propiedad y ¿Ya? le enajenó la propiedad al papá. Entonces no entiendo, entiendo que la enajenación fue como una venta que le hizo, ¿Ya? donde dice que el papá le pagó 50 millones en efectivo a ella. Entonces ¿Ya? ahora ella quiere vender esa propiedad, pero porque yo si tuviera un comprador, ¿quién tiene que ir a firmar el contrato? ¿El papá o ella? Porque, mira, ahí para verificar esa información, ¿qué documento tendría que sacar yo? Yo fui al conservador de bienes raíces, ¿Ya? saqué el dominio vigente y ¿Ya? vigente. claro, y aparece él como en el dominio vigente. No aparece ella. Ya, puede que cuando hay que verificar eso también, pues cuando ella le compró a su papá, hizo la inscripción en el conservador, porque Ella, acuérdense que le, ya, ella no porque le pueden compró, haber ella hecho le, la compra-venta en la notaría y no puede haber inscrito la propiedad en el conservador, ya que se dan situaciones también así. ella le enajenó al papá. Ya, ella le vendió al papá. Sí. Enajenar es Ya. lo mismo que vender, ¿cierto? Sí, es lo mismo, transferir. ¿Ya? Ya. Entonces ella le transfirió a su papá y según el certificado de dominio vigente sale el papá como dueño de esa propiedad. Sí. ¿Ya? Él Sí. puede hacer la compraventa entonces. Él tiene que ¿Ya? hacerla, pues, porque él es el que Claro, está él ahí tiene que hacerla. Claro. Ya. ¿Sí? Entonces se inscribió en el conservador porque la otra vez yo vi un tema así también, pero fue Soy como al yo. revés, que el papá le hizo la compraventa a la hija y resulta que no la inscribieron. Entonces el papá todavía salía como dueño, no salía la hija. Entonces la hija, pero ¿cómo si mi papá me vendió pero no habían hecho la inscripción? Ya, entonces Tiene ahí que, también el papá tenía que, él podía hacer la compraventa porque la hija no había hecho la inscripción. o lo otro también ahí pueden regularizar en hacer la inscripción a nombre de la hija y ahí la hija puede vender. Claro, también. Entonces hay que ver importante realizar ese contrato que hicieron y preguntarles si hicieron la inscripción en el conservador. Mm, O sea, lo ideal es ver el contrato. ¿Qué dice el contrato? ¿Ya? Y si se hizo la inscripción. claro, no, en este caso sí se hizo porque cuando fui al conservador, la propiedad está a nombre del papá de la niña. ¿Sí? Si ya le transfirió y sale como dueño actual de la propiedad, entonces tendría que hacer la compraventa ahí el papá. ¿Sí? Ya, Para eso el certificado de dominio vigente, para saber quién es el dueño actual de la propiedad. ya, me queda claro. ¿Ya? Muchas gracias, profesora. Ya. Ya, vamos a pasar la lista entonces y la prueba va a estar disponible desde las 10 de la noche, mismo horario. ¿De qué página hasta qué página? De la página 28 hasta antes de posesión efectiva, hasta lo que vimos ahora. De estudios de título, de ahí en adelante. Hasta antes de la posesión efectiva. Después la otra clase vamos a ver el tema de la posesión efectiva. Y es hasta la página. Está difícil la prueba. No, no fácil. Está la página 36. Ahí les voy a hacer un repaso. Si alcanzo. Ya déjenme pasar la lista. Y si les puedo hacer un repaso. Ya. Valesca Jennifer. Presente, profesora.
Ya, Mónica Rocío, Mariano Enrique, Presente. ya, Roxana, Aida, Presente, profesora. ya, Jennifer Celis, Presente, profesora. ya, Valeria Elgueta, ¿no? Aníbal, Juan Carlos González, ¿no? Vilma, si estaba bien. Presente. Maribel, Presente. Nicole, Graciela, Manuel Alejandro, María Catalina, Presente. ya, Ingrid Jacqueline, Presente, profesora. ya, Mirta Rosas, Presente, profesora. ya, Yasna Vega y Patricia Iturra. Patricia Iturra también no está. Nicole Martínez, presente, profesora. Ah, ya, Disculpe. Nicole Martínez. Ya, está bien. Nicole Martínez. Ya. Entonces, un poquito. A ver cómo están en los conocimientos.